nosotros como bautizados, confirmados, como cristianos católicos, estamos llamados a difundir, a defender la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esta doctrina santa la encontramos en la Iglesia Católica, mis hermanos. Es así entonces, los apóstoles tuvieron sucesores en sus ministerios. El Concilio Vaticano II, en su numeral 20, nos dice que esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin del mundo. Y esto lo encontramos en San Mateo, en su capítulo 28, versículo 20. Y el catecismo de la Iglesia, mis hermanos, nos sigue animando, nos sigue orientando, nos sigue enseñando en su numeral 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo, mis hermanos. Para que este evangelio se conservara siempre vivo. Y es por eso, mis queridos hermanos, Jesús llama a los apóstoles y les da la autoridad, y los apóstoles reciben esa autoridad de Cristo y también le dan a sus sucesores, mis hermanos, en la fe. ¡Qué alegría! Esta es una alegría verdadera para nosotros como cristianos católicos. Jesucristo ordena a los apóstoles, mis hermanos, como primeros obispos de nuestra Iglesia Católica. Y después los apóstoles ordenan a más obispos y sacerdotes. ¿Para qué, mis hermanos? Para que se continuara con la obra, con la misión y el ministerio que Jesucristo les encargó. Ese es el objetivo principal de la sucesión apostólica. Así, de grandes rasgos, mis queridos hermanos, la sucesión apostólica es la autoridad que viene de Cristo. Repito nuevamente, mis hermanos, a todos ustedes que tomen nota de nuestro tema. La sucesión apostólica es la autoridad que viene de Cristo para gobernar, para enseñar, para instruir y santificar el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. Eso es la sucesión apostólica. Es más, mis queridos hermanos, la sucesión apostólica es el mismo Jesús que se encuentra con nosotros a través de esta hermosa sucesión, mis queridos hermanos en la fe. Eso es lo que nos dice en esta hora la Sagrada Escritura. En otras palabras, la sucesión apostólica es la autoridad, mis hermanos, que viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para instruir, enseñar a la iglesia, al pueblo de Dios. Mis hermanos en la fe, esa misión la realizan los obispos, que son los elegidos y ordenados legítimamente para realizar esta gran misión. Los obispos son los verdaderos sucesores de los apóstoles, mis hermanos en la fe. La gran labor de predicar el evangelio a toda criatura debe de continuar. Por eso, hoy en día, mis queridos hermanos, es necesario defender, es necesario, mis queridos hermanos, proteger siempre esta hermosa enseñanza de nuestra iglesia, la sucesión apostólica. Autoridad legítima que viene de Cristo y de los apóstoles. Mis hermanos en la fe,
Si hay una autoridad que viene de Cristo y de los apóstoles, entonces eso significa no cualquier persona tiene autoridad que viene de Cristo, que viene de los apóstoles, para gobernar, para enseñar, para santificar el pueblo de Dios. No cualquier persona puede ordenarse de sí mismo. No cualquier persona puede autonombrarse ministro de Cristo para pastorear. No, mis hermanos en la fe. Tiene que venir esa autoridad de Cristo. Tiene que venir de la autoridad que viene del cielo, mis hermanos, desde el siglo I hasta nuestros días. Eso es lo que tenemos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Cristiana Católica, mis hermanos en la fe, se tiene a ministros ordenados. Se tienen a sacerdotes ordenados que tienen una sucesión apostólica, es decir, desde Cristo, de los apóstoles, hasta hoy en día, que nos va a llevar hasta los tiempos apostólicos, hasta nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo: un obispo ordena a otro obispo, y estos obispos ordenan a otros sacerdotes, y así sucesivamente, mis queridos hermanos, a través de los siglos se ha hecho esta hermosa doctrina de nuestra iglesia, la sucesión apostólica. Es una cadena interrumpida, mis hermanos en la fe. La sucesión apostólica es algo que nuestra Iglesia Católica la ha protegido, la ha defendido. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque a través de los tiempos se han levantado diferentes grupos, diferentes maestros falsos, enseñando doctrinas falsas que no es de Jesucristo. Es por eso que nuestra Santa Madre Iglesia Católica siempre ha defendido esta gran enseñanza de la doctrina sucesión apostólica, ya que es un hermoso tesoro de nuestra Iglesia Católica. Cuando nuestro Cristo Todopoderoso vino a la tierra y edificó su iglesia, entre sus discípulos eligió a 12, mis hermanos en la fe. Jesús eligió a 12 apóstoles y les dio autoridad, les dio poder y un ministerio que cumplir: pastorear la iglesia que Jesús ha fundado, pastorear la Iglesia Católica, mis hermanos en la fe. Algo que encontramos es que Jesús les da la autoridad. Manda, mis hermanos en la fe. Entonces, con la sucesión apostólica se indica que en la teología católica, que los apóstoles conscientemente saben, mis queridos hermanos, que ellos no van a vivir para siempre, y por voluntad de Cristo Jesús estaban destinados a tener sucesores que continuaran esta gran misión con la misma autoridad de Cristo que ellos recibieron, mis hermanos. Cuando Cristo nombró a sus apóstoles, les confirió autoridad. Hermanos en la fe, esto es lo hermoso que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Es que nosotros, el Papa, nuestros cardenales, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, tienen la sucesión apostólica,
tienen la autoridad de Jesús. Y esta autoridad la encontramos en la Sagrada Escritura, mis hermanos de la fe. Como Cristo mandó a sus apóstoles, como Cristo les dio autoridad. Eso es, mis queridos hermanos, la sucesión apostólica. Y esta la encontramos en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, a quien llegó a traicionar el Señor. Eso lo encontramos, mis hermanos, en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 13. Primero Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad, les mandó a predicar la palabra de Dios. También la encontramos en San Lucas, en su capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Algo que encontramos en esta oportunidad en la Sagrada Escritura, en San Lucas, en su capítulo 9, versículo 1, es que Jesús les dio autoridad y poder a los apóstoles.